Viajamos a Roma, una ciudad que no solo fue el corazón del Imperio Romano, sino también testigo de la historia del fútbol, y es que aquí se han celebrado 2 finales de un mundial. En la ciudad eterna también lo fue Italia en el 34 y Alemania Federal en el 90. Recorremos sus calles, sus lugares más emblemáticos y llegamos al Estadio Olímpico, sede de la final del 90. Fútbol, historia y civilización en un solo lugar. Hoy toca Roma, hoy toca revivir el Imperio Eterno y compararlo con la historia de la selección italiana en los mundiales. Detrás de mí, el Estadio Olímpico de Roma, sede de la final del año 90, sede de la final de Champions de 2009. Y si nos referimos al Mundial del 90, aquí se hizo la fase de grupos donde jugó todos los partidos Italia y también la final, en el que acabó ganando la Alemania Federal 1-0 a la Argentina de Diego Armando Maradona, que por cierto, las semis fue en Nápoles. Ojo, que no vayamos a Nápoles a visitar el estadio que ahora se llama Diego Armando Maradona. Como dato curioso es que Argentina fue la primera selección que llegó a una final siendo campeona del mundo y la perdió. Eso sí, Argentina vendió cara a su derrota y se decantó por una pena máxima a favor de Alemania que todavía se discute. Breime en el minuto 85 marcó el único gol de la final. También será recordada por el llanto de Maradona y la imagen icónica del Diego respondiendo con insultos a los silbidos del Olímpico de Roma. Italia nunca perdonó a Argentina ni a Maradona ser eliminados en las semifinales de su mundial. Ya dentro del estadio vemos camisetas míticas de la selección italiana y de leyendas de la Roma como Totti y De Rossi. Obviamente no podía faltar la camiseta de Matthaus con la que fue campeona del mundo. Una zona especial está dedicada al Mundial de Italia 90, con la pelota oficial del torneo, el etrusco único. Aquí también vemos una maqueta del Estadio Olímpico y del Foro Itálico, sede de grandes eventos deportivos. Durante el recorrido, paneles explicativos recuerdan las noches mágicas de Italia en el Mundial. La visita continúa en los vestuarios de la Roma, de la selección italiana y de la Lazio. Ahí vemos la taquilla de Dybala, actual campeón con Argentina. Este estadio ha sido durante años la casa de la selección italiana, aunque no de forma fija como hacen países como Inglaterra con Wembley. En el vestuario de la Lazio aparece la taquilla de Pedro, campeón del mundo con España. Antes de salir al campo, imágenes históricas recuerdan momentos icónicos de Italia, finales de Copa, títulos de la Lazio, de la Roma y a Messi levantando la Champions en el Estadio Olímpico en 2009. El coliseo futbolístico, como es el Estadio Olímpico de Roma, ahora nos vamos al Coliseo romano, a explicar también un poquito de la azzurra, de la decadencia, de la historia de la selección italiana, del catenaccio, porque sí, ahora Italia está mal, pero hubo una vez en la que Italia fue una de las mejores selecciones del mundo. Italia del catenaccio, es Italia de la garra, de la furia, de que no se rendía, y qué mejor sitio que el Coliseo romano para explicar todas esas historias. Saliendo del tour, ha durado una horita, la fase final cuando ya te enseñan el estadio y tal, te meten un pelín de prisa para hacer fotos y para estar en la tribuna, cosa que no entiendo mucho, pero bueno, hay que respetarlo. El tour por 1 hora 20 euros, no sé si vale mucho la pena, pero si eres un fanático del fútbol, evidentemente hay que ir a visitarlo. Y si no, pues hay que suscribirse a este canal para ver todos los estadios posibles que han albergado una fase final de Mundial. Hoy vamos a visitar el Coliseo romano, algo diferente, para recordar lo que fue la selección italiana, una potencia mundial, igual que fue el Imperio Romano. Vamos a ver esas comparaciones con los emperadores, con la historia. El Imperio Romano cayó y la selección italiana está cayendo también, pero ¿resurgirá algún momento Italia
¿Resurgirá la selección de Gennaro Gattuso? Bueno, vamos al Coliseo y ver esas comparaciones. Detrás de mí, el Coliseo romano, la mayor obra del imperio. Con el mítico olivo de Roma, con el mítico olivo del Mediterráneo, me gustaría empezar el viaje por la historia. Y es que en el siglo XXVII a.C., aquí empezó el Imperio Romano con César Augusto. Y también aquí en Roma, en 1934, la selección italiana fue campeona del mundo, con Giuseppe Meazza o Ferrari siendo jugadores claves en la selección, y Víctor Pozzo, el seleccionador, que fue el que empezó una dinastía que era solo el inicio de una gran historia con el calcio. Si César Augusto empezaba su expansión por Europa, empezando por el Mediterráneo, la selección de Pozzo, 4 años después de ser campeona del mundo, recorría Francia para ser campeona del mundo. La primera selección en la historia en ser bicampeona del mundo y repetir título. Giuseppe Meazza ya era el capitán general de esa selección y ya estaba considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y tal y como el Imperio Romano, a través de la fuerza y la defensa, se expandía por el Mediterráneo, el equipo de Vittorio Pozzo, con esa defensa, con esa táctica, también se expandía por el mundo. Vittorio Pozzo ya era historia de los mundiales, siendo el primer seleccionador en ganar 2 Copas del Mundo. Dicen que los hombres piensan una vez por semana en el Imperio Romano, y para no pensar, ¿eh? El Imperio Romano, como en la vida y como en la selección italiana, no siempre fue camino de color de rosa. También sufrió durante los años, y también la selección italiana sufrió. Estuvo hasta 40 años sin volver a ganar una Copa del Mundo. ¿Qué pasó durante esos años? Quédate aquí y suscríbete para saber el final. Ya que os habéis quedado hasta aquí, os cuento el desenlace del Imperio Romano y también de la selección italiana. Así que qué mejor lugar para explicar todo ese auge. Pero antes de ese auge, también el Imperio Romano tuvo un pelín de decadencia, que la podemos comparar con el emperador Nerón. Tuvo grandes conflictos con el Senado y al final acabó derrotado. Y la selección italiana, en los años 40, 50, 60, después de la dictadura de Mussolini y después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo también conflictos, se tuvo que reconstruir y hasta el año 80 no volvió a ganar un mundial. ¿Cómo lo ganó? Lo explicamos ahora mismo. Y tras años conflictivos con el emperador Nerón, el Imperio Romano volvió a resurgir con emperadores como Trajano o como la dinastía Flavia, que creó el Coliseo. Trajano fue el que llevó la máxima expansión en el Imperio Romano, y la máxima expansión de la selección italiana es a través de los años 80, cuando en el Mundial del 82, en el Mundial de España, en el Mundial de Naranjito, Italia, después de 40 años, volvió a ser campeón del mundo. El capitán general fue Paolo Rossi, con grandes actuaciones contra Argentina y contra la Brasil de Zico y Sócrates, que era la gran favorita para ganar ese mundial, pero Italia pudo llegar a la final y acabó ganándola. Italia volvió a ser dinastía mundial, igual que ese Imperio Romano con Marco Aurelio, con esa capacidad moral, con esa sabiduría para mantener el Imperio Romano a flote. Y la selección italiana llegó a los semifinales de los mundiales en el 90, en el 94 perdió la final contra Brasil, con ese famoso y fatídico penalti de Di Baggio, el hombre que murió de pie. Y llegamos a finales de los 90, donde Italia tenía grandes equipos y grandes selecciones y grandes jugadores, hasta llegar al 2006. Antes del inicio del Mundial, alzó la voz el Calciopoli, que es el caso de corrupción más famoso de la historia del fútbol, que hizo que la Juventus bajara a Serie B. Resurgió a partir de ese problema, de ese Calciopoli, de esa corrupción, resurgió Italia para ser campeona del mundo, con ese Fabio Cannavaro, ese capitán general que acabó siendo Balón de Oro gracias a esa actuación memorable en el Mundial de 2006. Y aquí, entre ruinas de Roma, podemos explicar el final, la decadencia del Imperio Romano, igual que la decadencia de la selección italiana desde el 2014, que no se clasifica para una fase final, aún no está clasificada y tendrá que estar en la repesca para la Copa del Mundo del 2026. Y ya nos despedimos de Roma, viviendo de la nostalgia, viviendo de la historia, y es una pena como esa Italia de grandes jugadores, desde Giuseppe Meazza, desde Rossi, desde Baggio, desde Totti, ahora mismo esta Italia parece mentira que fuese una dinastía mundial. Ojalá esa Italia, de esa furia, de esa garra, ese catenaccio, ese rigor táctico,
vuelve a aparecer, esa aura la tiene Italia.